Republicanos culpan al gobierno de México de organizar las protestas contra ICE en Minnesota. Fíjense nada más esta nueva estupidez y están haciendo todo este pretexto para irse contra las embajadas, contra los consulados mexicanos, y esto podría provocar todavía una escalada más, una posible guerra entre México y Estados Unidos. Recuerden que nuestras embajadas son una extensión territorial de México. Y esto se suma a las teorías conspiratorias que traen ahorita los gringos a todo lo que da contra estos consulados, que dice que México, ya escuchamos, están organizando las protestas contra ICE en todo el territorio, que México está organizando a nuestros paisanos allá para recuperar territorio. No es broma. Que México, a través de los consulados, está preparando golpes de Estado y fraudes electorales contra Estados Unidos. Así, mi gente. Y dirán, bueno, son teorías conspiratorias. El problema es que estas personas, estos gringos que claramente no quieren a México ni a los mexicanos, tienen mucho poder y mucho auge. ¿Y qué pasa? Poco a poco empieza a agarrar fuerza y le llega a oídos de Donald Trump. Así, mi gente. ¿Qué pasa? Bueno, los gringos se acaban de dar cuenta que hay consulados mexicanos en Estados Unidos. Ellos ni por aquí les pasaba. ¿Y qué están diciendo, mexicanos? De verdad, hay que tener mucho ojo con esta información, con estas teorías que se esparcen como fuego por todo Estados Unidos. Dice, última hora, estás viendo todos los consulados mexicanos en Estados Unidos y como puedes ver, es una red enorme. Ahorita vamos a poner una analogía parecida, pero con las bases militares de Estados Unidos. México ha estado ayudando al Partido Demócrata a hacer trampa en elecciones y a coordinar protestas desde el principio, o sea, desde que ganó Donald Trump. 53 consulados, una locura, más que nuestros estados, los estados de Estados Unidos. Comparte esta publicación, comienza tu investigación, bla, 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 bla. Fíjense, están diciendo que México se está organizando con los demócratas para, obviamente, que pierdan los republicanos y que pierda Donald Trump, por ende, que pierda el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no dijeron eso cuando ganó Donald Trump? Acuérdense que el presidente de Estados Unidos tuvo mucho voto mexicano, mucho voto latino. ¿Por qué? ¿Por qué, mi gente? Bueno, pues porque los mexicanos estaban hartos de los demócratas que solo los utilizaran y no les cumplieran nada en cuestión migratoria. ¿Qué pasó con Donald Trump? Bueno, fue un voto de castigo. Yo se los puedo decir por experiencia. Ahí no dice nada. Bueno, ahorita, ¿qué está pasando? Bueno, toda la cuestión de ICE, todas estas actividades y redadas, pues son contra nuestra comunidad, contra los mexicanos, que ni la deben ni la temen. La mayoría pues están sin papeles, pero son buenas personas. Pero aquí el chiste es de, tú eres ilegal, tú eres criminal. Y ahorita vamos a ver ese dato duro. Bueno, ¿por qué no dicen esa cuestión los republicanos? Pero bueno, aquí es sumar la narrativa de que todo el mundo está contra Trump, que todo Estados Unidos, el pueblo estadounidense, latinos, mexicanos están contra el gobierno. Y bueno, también sacan estas teorías por estos cantos en español en las protestas contra ICE en Minnesota. Escuchen. Bueno, y ahí se escuchan otras más frases en español. ¿Pero qué dicen estos que son MAGA? Que todo lo que haga Donald Trump lo van a seguir, no importa, aunque sean cosas anticonstitucionales en Estados Unidos, ellos, todo por seguir a su rey, lo van a seguir haciendo. Y escuchan esto en español y dicen, oye, ¿por qué lo están haciendo en español? Los mexicanos tienen muchos consulados y de ahí se agarran con estas teorías conspiratorias. Fíjense, este es el que empezó con esta idea. Les digo, ya ahorita ya muchos
pro Trump, pro MAGA y que están en contra claramente de los mexicanos, empiezan a sacar estas teorías. Wow, Peter Swisher expone cómo México tiene 53 consulados en Estados Unidos y que está organizando protestas contra ICE. Los consulados mexicanos en Estados Unidos se están reuniendo con el Partido Demócrata y están organizando protestas. Hay un consulado en Minneapolis, México tiene 53 consulados y empiezan a comparar. No, o sea, hay más consulados que los mismos estados de Estados Unidos. Bueno, si nos vamos a esa teoría, ¿qué podemos decir de las bases militares de Estados Unidos a nivel mundial? Cada puntito es una base militar, mi gente, mexicanos. Pues son demasiadas, tienen el control del mundo y sí, efectivamente. ¿Para qué quiere Donald Trump el petróleo de Venezuela? ¿Para qué quiere Donald Trump los recursos naturales de Groenlandia? Para poder mantener toda esta hegemonía a nivel mundial que claro, ya está al frente Rusia y China sin siquiera tener bases militares. Pero esta es el as que tiene bajo la manga Estados Unidos, estas bases militares. Bueno, hacemos la analogía. Bueno, ¿qué están haciendo tantas bases alrededor del mundo? Rodeando a sus enemigos, adversarios. Bueno, así se lo dejamos a estos republicanos locos y pues les digo, empiezan con estas teorías. ¿Qué dice el día de hoy? Manifestantes de Minnesota trabajan en el consulado mexicano, ahora hasta trabajan. Dice que algunos de estos grupos más activos que participan en las protestas de Minnesota están trabajando en el consulado mexicano. Necesitamos despertar y ver qué está pasando. Ya, son varios días con esta narrativa. Días anteriores, como el 20 de enero, también que México tiene la capacidad de meterse en las elecciones, de hacer golpes de Estado, de recuperar el territorio que nos robaron. De verdad, mi gente, así andan estos señores. Fíjense, denuncia bomba. México usaría los consulados para influir en elecciones de Estados Unidos. ¿Quién diría que México tiene tanta capacidad como la que tiene Estados Unidos para interferir en otras naciones, en otras elecciones? Ya vimos lo que sucedió en Centroamérica, no sé si fue Honduras o Guatemala. Dice, México estaría usando otra vez, palabra clave, más de 50 consulados como campaña en las sombras. Campaña en las sombras, fíjense el lenguaje, para influir en elecciones de Estados Unidos y convertir a migrantes legales e ilegales en fuerza política al servicio de sus intereses. Aquí está completamente erróneos estos teóricos y sobre todo esto dice la derecha diario Estados Unidos, que también es la misma que hay en México. Traen esta teoría de que México está sobándose las manos, está preparando a todos los mexicanos o latinos en Estados Unidos, ilegales o no ilegales, ¿para qué? Para votar en contra de los republicanos, votar a favor de los demócratas. Si ese fuese cierto, bueno, esto comenzaría con AMLO, pero ¿qué pasa? Realmente es lo contrario. Mexicanos en California votan demócrata, mexicanos en Texas votan republicano, la gran mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque así son estos estados, son diferentes, pero claro, hay mexicanos. Y son de los estados que ya están reconquistados por el pueblo mexicano, que claro, el país se llama Estados Unidos, pero la gran población que vive en estos estados son de origen mexicano, donde, acuérdense, antes era territorio de nuestra nación. Y cada estado se juega diferente, pero ellos no lo ven así. Ahorita la narrativa es de que todos están contra Trump y que justamente esta palabra clave, están utilizando los consulados. ¿Para qué? Bueno, pues quieren de alguna forma castigar a la presidenta. Este señor, este autor hasta sacó un libro, dice que las verdaderas élites mundiales son las que están detrás de todo el caos en Estados Unidos. Culpa a México, culpa a China, etcétera, etcétera. Que México y China están vaciando de mexicanos y de chinos
a Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para hacer todo este caos de las protestas, claramente todo lo que está haciendo ICE, pero es por las acciones de Donald Trump. En vez de realmente ver que se equivocaron los de ICE, sobre todo en este último asesinato contra este enfermero, no, ellos lo siguen defendiendo. Decir, no, mira, ¿saben qué? Hay que revisar el entrenamiento porque tienen muy mal entrenamiento. Se ve claramente que le quitaron la pistola a este enfermero, a este ciudadano estadounidense, y uno de ellos se empezó a paniquear, como decimos acá nosotros en México, se empezó a asustar porque escuchó arma y le disparó a quemarropa al pobre ciudadano estadounidense. ¿Y qué pasó? Bueno, el pueblo de Estados Unidos ya se levantó. Estas son imágenes. Aquí están tratando de entrar donde están los de ICE. ¿Para qué? Pues para evitar que duerman, para que no descansen. Todo esto está sucediendo en estos momentos y es una ya casi clara guerra civil que les digo va a comenzar en Minnesota y se va a expandir por todo Estados Unidos. Bueno, yo les digo lo que pienso y claro, mostrándoles los datos. ¿Qué pasa con estas teorías conspiratorias? Bueno, esto lo sacó este grupo aquí en México y en Estados Unidos, la derecha diario. ¿Qué pasa? Bueno, empiezan a salir artículos de estas mismas conspiraciones en más o menos medios medio grandes en Estados Unidos que son justamente, que tienen mucha audiencia republicana, mucha audiencia conservadora, mucha audiencia pro-Trump. Noticias de Breitbart. Breitbart ha ayudado mucho a Donald Trump. ¿Qué pasa? Bueno, igual, lo mismo, la misma narrativa, el nado sincronizado. Las más de 50 consulados de México en Estados Unidos están llevando a cabo una campaña en la sombra para manipular las elecciones estadounidenses a favor de los intereses mexicanos. Peter Schweizer, no sé cómo pronunciarlo, es el mismo que les mostré hace algunos momentos, que dice que México está detrás también de las protestas de ICE. Fíjense, en su nuevo libro, El golpe invisible, este es el que les decía hace unos momentos, escribe: el gobierno mexicano está interfiriendo descaradamente en nuestra política interna. Vamos a ponerle pausa ahí. Está interfiriendo descaradamente en nuestra política interna. El que realmente lo está haciendo es Estados Unidos en México. Donald Trump nos quiere amenazar por los cárteles y nos pone aranceles para hacer para que más le conviene a Estados Unidos. México se resiste claramente con la presidenta. Lo que en realidad sucede es que Estados Unidos presiona a México. Esa es la realidad. Eso es lo que vivimos desde que entró Donald Trump. Bueno, pero ellos por estas protestas hay que culpar a alguien a huevo, como decimos acá. ¿A quién? A México. Ahora sí que México está presionando a Estados Unidos para nada. Colaborando con asesores políticos estadounidenses para convertir a los migrantes legales e ilegales dentro de Estados Unidos en una fuerza política que pueda utilizar para su propio beneficio. O sea, una de las teorías también es de que México va a recuperar el territorio, Texas, California, Arizona, de cual se fumaron. Quizás lo más importante sean las protestas masivas que los consulados mexicanos ayudan a organizar en Estados Unidos, diseñadas para combatir las políticas anti-inmigrantes, todo lo que está pasando justamente con ICE. No, realmente lo que sucede es que el pueblo estadounidense se está levantando y está defendiendo a nuestra comunidad, a nuestros mexicanos, y les damos gracias a ellos que pues ven estas acciones de ICE y pues salen con el silbato y salen a grabar. Les digo, lamentablemente, estos de ICE pues asesinaron brutalmente a un ciudadano, ya es el segundo o tercero, y dicen, oye, ¿cómo es posible que a nuestro propio pueblo el gobierno los está dando de baja? Para no decir esta palabra repetidamente es porque
estamos en TikTok y en YouTube y son muy sensibles a estos temas. Últimamente TikTok, publicas algo y te están censurando. Y vean, el artículo, eso es una publicación de X, de Twitter, no, ya con el artículo para que lo lean los estadounidenses, para seguir dividiendo más a la nación, porque esto es lo que hace justamente los partidos políticos y el gobierno de Estados Unidos. No solamente Trump, también los demócratas. Acuérdense que yo no soy fan de ellos. La conspiración electoral de México al descubierto. Ajas. Pues ¿cuánto presupuesto tiene México? ¿Cuánto presupuesto ha mandado la presidenta para esto? Vamos a ver cómo los más de 50 consulados mexicanos están llevando a cabo una campaña encubierta para influir las elecciones estadounidenses. Fíjense nada más, mexicanos. Los consulados de México en todo Estados Unidos están llevando a cabo una campaña en la sombra para manipular las elecciones estadounidenses a favor de los intereses mexicanos. Escribe el periodista de investigación número 1 en ventas. Y luego todavía, fíjense, ¿dónde trabaja este señor? El que les mostré, el que sacó el libro. Bueno, trabaja en el New York Times. Fíjense. Dirá, no, es que en el New York Times trabajan, es demócrata, o es balanceado, no es ni demócrata ni republicano, no, ahí hay de todo. Pues acuérdense que estos del New York Times acusaron al expresidente AMLO de tener nexos con uno de sus autores. Dice, con más de 50 consulados en Estados Unidos, hoy en día, escribe este autor, trabajador del New York Times, el gobierno mexicano está infiltrándose descaradamente en nuestra política interna. Bueno, le paso rápidamente y ahí salió el libro, no lo promocionamos. Dice, de la misma manera, para los adultos mexicoamericanos en Estados Unidos, los consulados de México ofrecen dichos cursos que, según Schweitzer, no están destinados a ayudar a asimilar los inmigrantes mexicanos a la vida estadounidense. Acuérdense que el consulado, las embajadas son para auxiliar a nuestros mexicanos allá, sobre todo ahorita en estos momentos de persecución, porque es la palabra perfecta y lo que es la realidad, una persecución contra nuestros mexicanos. Y dice que esto lo que va y promueve México en estos consulados es que se tienen que preparar para recuperar el territorio. Y sacaron una nota donde Fernández Noroña, aquí en México, salió con un mapa de México de 1830. Todo eso, y él lo hizo por sarcástico, para decir, miren, si vamos a hacer el muro, que sea a partir de este momento, ¿verdad?, donde México tenía estos estados de Estados Unidos. Y de ahí lo toman, de que en las embajadas organizan estas protestas contra ICE. En las embajadas están preparando al pueblo mexicoamericano para retomar el territorio. Les apuesto que al rato empiezan a decir que ahí están preparando ataques terroristas. Se los aseguro, mexicanos, se los aseguro. Les digo que el problema es que esto poco a poco empieza a llegar a la élite y al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Trump. No específicamente con el presidente, sino con los que están a su alrededor, es con Marco Rubio, con todos los que trabajan en la Casa Blanca. Aquí está el dato duro, mi gente. Van contra nuestros mexicanos y no son criminales. Se multiplica el arresto de hispanos sin récord criminal durante el gobierno de Trump. Ellos lo que quieren es agarrarlos a todos, deportarlos y hacer billete. Entre más agarren a mexicanos, más van a ganar estos de ICE, porque es como tipo recompensa, cazarrecompensas. Entre más monitos agarres tú, vas a ganar unos $100,000 anuales o hasta más. La detención de inmigrantes hispanos sin récord criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de los venezolanos se multiplicó por 14 y la de los mexicanos por 8.
reveló un informe de la Universidad de California de Los Ángeles. Fíjense nada más cómo están estos números. Los números no mienten. Pues así la situación, mexicanos, ya empiezan con esta narrativa. Por eso les traigo yo la noticia. Ya se los había mostrado yo anteriormente. Y bueno, pues ahora ya todavía es más escalable. Ya se escuchan en más medios, en más personas que tienen estos podcasts en Estados Unidos. Ya, ahora sí que va a ser lo que se extienda y que lo consuman muchos estadounidenses es cuando lo tome Alex Jones, es de los que tienen más audiencia. Y bueno, pues aquí vamos a estar pendientes, pero vean, así te ponen en el mapa. Vean, todos los consulados que tiene México están preparando algo, se está cocinando algo próximamente. Les apuesto también, mi gente, que van a decir que México es el causante de esta guerra civil, que se ve así como los primeros inicios mexicanos. Pero así la cuestión. Déjenme sus comentarios qué opinan y que tengan excelente tarde. Nos vemos al rato. Saludos.